Seguramente durante tu infancia, infinidad de veces viste esta caricatura y conoces a sus personajes por sus extrañas aventuras, pero ¿sabes qué oculta la historia detrás de ellos? Esta vez te presentamos la historia de una caricatura que le dio muchos momentos de risa a toda una generación de niños a finales de los 90 y principios del 2000. Bienvenido a Voces Ocultas, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí no verás caricaturas como las recuerdas. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de aquello que creías inocente. Hoy no estás solo, y al final de este video, tal vez tampoco quieras estarlo. Quédate hasta el último segundo, porque el final es lo último que quiere encontrarte. La vaca y el pollito. ¡Dice pollito! ¡Madre dice vaca! Cuando papá nos adoptó, mamá se desmayó. Y la verdad sobre sus padres y Rojo. Si alguna vez viste esta caricatura, sabrás que fue una caricatura muy turbia, algo que a nuestra corta edad no le dábamos importancia o no sabíamos distinguir. Pero ¿qué me dices del hecho de que un pequeño diablo sin ropa apareciera en una caricatura para niños, tratando de llevarse a vaca y pollito al infierno? ¿O del hecho de que dos humanos tuvieran como hijos a una vaca y un pollo, siempre con actitudes y comentarios inapropiados para su público infantil? Todo comenzó cuando en una subasta una persona compró un lote de artículos relacionados a la televisión y cine. En ellos se encontraba un viejo VHS, empolvado y sumamente desgastado por el paso del tiempo, sin etiqueta, solo con una palabra escrita con marcador rojo. Mi curiosidad pudo más que el sentido común. La conecté a un reproductor y comencé a digitalizarla. La animación empezó normal, aunque con un tono mucho más lúgubre. Los colores eran apagados y la música carecía del ritmo juguetón de la serie. En la primera escena, vaca y pollito estaban sentados en la mesa del comedor. Solo se veían las piernas de sus padres, como siempre, pero esta vez estaban inmóviles. Ni siquiera se balanceaban como en la caricatura normal. Había algo raro en el dibujo de los zapatos. Parecían demasiado reales, como si fueran fotografías editadas encima del dibujo. Pollito dijo, con una voz distorsionada y claro tono de miedo: mami, ¿por qué no nos miras? No hubo respuesta. De repente, la cámara, que nunca se movía en la serie original, empezó a elevarse lentamente, mostrando por primera vez lo que había sobre la cintura de los padres. Me quedé helado, y entonces, lo que muchos sospechábamos: no existían cuerpo. Las piernas estaban cortadas, como si hubieran sido amputadas y clavadas al suelo, todavía con la ropa puesta. De la parte superior solo caían hilos oscuros, como venas negras que se perdían en la nada del techo. Aunque era solo un video, a través de la televisión se podía sentir ese ambiente de un lugar abandonado, con sensación de humedad y olor a carne descompuesta. Y a pesar que sabía que solo era mi imaginación, no logré sacar de mi mente ese olor y esa sensación en la boca de estar saboreando ese olor tan desagradable. Regresando a ese día, un golpe seco retumbó en el audio. La escena cambió sin transición a una habitación oscura, donde el demonio rojo estaba encorvado sobre un escritorio de madera. Su piel ya no era caricaturesca, era brillante y húmeda, como si estuviera viva. Tenía garras y en el fondo se escuchaban llantos de niño. Sobre el escritorio había un storyboard con dibujos de vaca y pollito. El demonio murmuraba entre dientes: ellos nunca mirarán arriba, nunca sabrán quién los sostiene. Luego se giró mirando directamente a la cámara, como si supiera que yo estaba ahí.
y sonrió. El demonio seguía mirándome desde la pantalla nada. A pesar de estar solo en mi casa, inmediatamente surgió una sensación de que alguien estaba detrás de mí, observándome detenidamente. E inmediatamente un frío recorrió toda mi espalda desde la nuca. Su sonrisa se estiraba, más de lo que debería ser físicamente posible, y mientras lo hacía, la calidad de la imagen cambiaba. Ya no parecía animación, sino filmación real de un traje húmedo y pulsante. De fondo, podía distinguir voces infantiles repitiendo algo en bucle, un murmullo difícil de entender al principio, hasta que distinguí las palabras: míranos, míranos. El demonio tomó uno de los dibujos del storyboard. Era una hoja amarillenta, y en ella reconocí una escena icónica de la serie: Vaca riendo mientras perseguía a Pollito con un palo de madera. Pero el demonio empezó a arrancarle los ojos al dibujo con sus garras, dejando manchas oscuras que parecían sangre real. De repente, la imagen se cortó y volvió a la escena de la casa. Vaca y Pollito estaban frente a la mesa, pero esta vez el fondo estaba totalmente negro. No había paredes, no había ventanas, solo las piernas inmóviles de los padres y un foco parpadeante. Pollito empezó a hablar con una voz más grave: ¿por qué nos dejaste aquí, mami? Entonces, del techo descendió algo que parecía un cordón umbilical negro que se conectaba directamente al muslo de la pierna de la madre. Por ese cordón comenzaron a gotear líquidos oscuros sobre el piso. El demonio apareció otra vez, gateando como un animal, y se sentó en la silla del padre. Justo frente a ellos les habló con la misma voz chillona y ridícula de la caricatura original, pero con palabras que nunca debieron estar ahí. Nadie mira a los papis, porque los papis ya no están, y yo los sostengo ahora. Mientras reía, empezaron a aparecer imágenes subliminales durante milisegundos. En fotografías reales de habitaciones quemadas, muñecos derretidos, y lo que parecían radiografías de cuerpos infantiles con huesos fracturados. Una escena tan grotesca como aterradora. Me producían ganas de vomitar y salir corriendo, pero no pude. Algo me mantenía perplejo y sentía mis piernas tan pesadas, o como si estuvieran clavadas al piso como los papas de Vaca y Pollito. Solo me incliné un poco hacia atrás y continué viendo el televisor. En ese momento, la imagen se detuvo en un fotograma congelado. Era un documento viejo con el logo de Hanna-Barbera, fechado en 1995. Alguien lo había escaneado y puesto en la cinta. El encabezado decía: "Un informe interno, un proyecto CWC666, motivo de cancelación. Contenido no apto para público infantil noto. El artista principal insiste en incluir al personaje Red como reflejo del trauma infantil. Revisión psiquiátrica pendiente. Sentí un escalofrío. CWC, Cow and Chicken y 666. El número que todos temen". La grabación continuó con una especie de entrevista casera en la que un hombre de cabello desordenado y ojos hundidos, que supuse era un animador, hablaba frente a la cámara en una habitación sin luz. Ellos solo ven las piernas, porque no queda nada más. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años y yo los sostuve como pude hasta que llegaron los vecinos. Él vino después. Él siempre viene cuando estás solo con los restos y te enseña a reír. El hombre empezó a reír con la misma voz que el demonio rojo. Luego la pantalla se llenó de estática y la imagen cambió a un episodio que si recordaba a uno donde Vaca se disfrazaba de superhéroe.
Super Vaca, solo que ahora los fondos eran oscuros y los diálogos estaban repletos de insinuaciones sexuales y violencia explícita, exactamente como muchos habían acusado en foros conspirativos sobre el show. El episodio continuaba, pero algo había cambiado en mí. Ya no lo veía como un dibujo animado. Cada cuadro parecía un registro de algo real y macabro. Vaca corría por un pasillo oscuro con un cuchillo de cocina en la boca, mientras Pollito gritaba con una voz ahogada: «Mami, papi, no quiero jugar más, no así». Se notaba en sus miradas el terror al ser perseguidos por esos dos pares de piernas a los que llamaban papás. Mirada aterrada y una expresión de miedo que congelaba la sangre. La piel se me puso chinita y sentía un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Las piernas de los padres se arrastraban detrás de ellos, ahora moviéndose por sí solas, dejando un rastro de sangre y líquidos amarillentos. Cada paso sonaba como carne húmeda golpeando baldosas. Se podía sentir ese olor a cuerpo en descomposición, y el ruido era algo de lo que no tengo cómo describirlo. Solo sé que era algo que no quería volver a escuchar. De repente, la imagen cortó a una habitación que jamás apareció en la serie original, un sótano lleno de monitores. En cada pantalla se veían hogares reales, niños viendo caricaturas en su sala, riendo, comiendo cereal, algunos incluso jugando con pequeñas figuras de la vaca y el pollito, y algunos más, sin yo poder creer lo que veía. Jugaban con figuras de rojo y otro, solo uno, disfrazado de ese pequeño pero aterrador demonio, persiguiendo a sus pequeños hermanos dentro de la habitación, disfrazados de vaca y pollito, con un largo cuchillo de juguete. Al menos eso quiero creer. Frente a los monitores estaba el demonio rojo, sentado en un trono hecho de televisores rotos, con la piel aún más brillante. Casi chorreando, su voz inundó la sala donde yo estaba. Mientras ellos ríen, yo los miro. Mientras sus padres no están, yo los sostengo. Yo les enseño lo que falta en sus casas. Detrás de él, en la oscuridad, se veían decenas de pares de piernas humanas clavadas en el suelo, todas inmóviles, oscilando levemente como péndulos. Algunas eran de adultos, otras eran piernas pequeñas. Sí, pequeñas. La cámara volvió a la casa de Vaca y Pollito. Ahora la mesa estaba vacía, solo quedaban las piernas de los padres, y entre ellas el demonio sostenía una televisión portátil, mostrando estática al fondo, con una voz quebrada que sonaba más como un suspiro que como un diálogo. Pollito preguntaba: ¿cuándo volverán nuestros verdaderos papis? El demonio comenzó a arrancar la piel de sus propios brazos, y con esa carne formó cuerdas negras que conectó a las piernas amputadas. Cada vez que unía un tendón, se escuchaban risas infantiles distorsionadas, mezcladas con gritos ahogados de adultos. La escena se tornó tan real que por un instante juré sentir olor a hierro y carne podrida en la sala donde estaba. Sentí desesperación y un intenso hormigueo en mis piernas. Y finalmente, el demonio alzó la cabeza hacia la cámara, y en un murmullo que parecía salir de mis propios altavoces y de mis oídos al mismo tiempo, dijo: ellos firmaron para que yo los completara, por eso nunca verás más que sus piernas. El resto me pertenece. La pantalla se llenó de fotogramas subliminales, niños frente a televisores con ojos vacíos, un estudio de animación abandonado con paredes manchadas de rojo, un contrato con la firma ilegible y al pie un sello con un dibujo del demonio.
rojo, luego apareció un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Así estás viendo esto. Ya sabes la verdad. Ellos nunca tuvieron cabeza. La cinta terminó abruptamente con un chillido agudo, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los parlantes. Me quedé en silencio durante varios minutos, incapaz de moverme, cuando finalmente me atreví a expulsar la cinta y revisarla. Noté algo que no había visto antes, una mancha roja en el interior del cassette, todavía húmeda. Desde entonces, cada vez que pongo Cartoon Network de madrugada, escucho risas ahogadas entre las estáticas de los comerciales antiguos y a veces, solo a veces, me parece ver dos pares de piernas humanas oscilando en el reflejo de la pantalla 2 semanas después de encontrar la cinta. Decidí investigar el estudio original donde, según los foros de internet, se había producido el piloto nunca emitido de La Vaca y el Pollito. Era un edificio abandonado en los suburbios, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Llevé una cámara GoPro para documentar todo. Apenas crucé la entrada, el aire era denso y húmedo, con un olor a metal oxidado y polvo. El pasillo estaba lleno de papeles viejos, algunos con bocetos de Vaca y Pollito. Al revisar uno de los escritorios caídos, encontré una nota escrita a mano y él nos observa. Solo quiere que sigamos dibujando piernas. Si dejamos de dibujar, empieza a cantar, y cuando canta, no podemos dejar de reír. El sonido de mi respiración grabado por la GoPro era lo único que se escuchaba, hasta que a lo lejos escuché un televisor encendido. Seguí el sonido hasta una sala de edición. Allí, entre monitores rotos, había uno encendido sin estar conectado a nada. Reproducía exactamente la misma cinta que yo había visto en el canal, pero con un detalle distinto. En la esquina inferior derecha había un recuadro pequeño, como si fuera una transmisión de seguridad. Lo que vi me paralizó. Era yo, entrando al estudio, visto desde arriba. La cámara mostraba mi cuerpo en tiempo real, pero sin cabeza. En la pantalla parpadeó y apareció el demonio rojo, sentado sobre una pila de cintas VHS. Esta vez no se reía, solo habló con un tono casi paternal. Ahora tú sabes cómo se sostiene un hogar. ¿Quieres que te complete también? El monitor se apagó solo. Al mismo tiempo, todas las luces del edificio se encendieron a la vez, revelando algo que no había notado antes. Decenas de pares de piernas humanas, clavadas en el suelo, alineadas como un macabro museo. Algunas llevaban pantalones de los años 90, otras pijamas de niños, y algunas todavía sangraban. A la cámara captó mi jadeo mientras retrocedía. El piso estaba pegajoso y entre los charcos se reflejaba mi cuerpo sin cabeza. Corrí sin mirar atrás y nunca regresé. Esa noche, cuando revisé la grabación, solo capturó estática, ninguna imagen de las piernas, ni del demonio, ni de mí mismo. Pero en la última fracción de segundo del archivo, justo antes de cortarse, se escuchó una voz lejana, chillona y familiar. Nadie mira a los papis, pero yo sí. Desde entonces, cada madrugada que paso frente al televisor, entre la estática y el silencio de los canales muertos, juro ver unas piernas oscilando suavemente en la esquina de la pantalla, como si alguien invisible me sostuviera desde arriba. Sí, llegaste hasta aquí. Tal vez ya no seas el mismo, porque hay historias que no solo se escuchan, se quedan contigo. Esto fue Voces Ocultas. Suscríbete, activa la campanita y recuerda, hay secretos que solo se revelan en la oscuridad. La Vaca y el Pollito.